La membrana celular o plasmática es aquella que rodea la célula. Representa el límite entre el medio intracelular y extracelular. La membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar entre el ambiente y otras de forma equilibrada. Las células deben excluir, absorber y excretar distintas sustancias de forma equilibrada para su correcto funcionamiento. Deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas mismas. Para realizar estas funciones, la membrana celular necesita de lípidos, las cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. Necesita proteínas que participen en el transporte a través de la membrana y que se comuniquen. Y finalmente los carbohidratos, como los azúcares y las cadenas de azúcar, que se unen a lípidos y proteínas, ayudando a que se reconozcan entre sí. Para explicar mejor la estructura y los componentes de la membrana plasmática, vamos a estudiarla mediante un modelo de mosaico fluido que fue creado por primera vez en 1972. Obviamente este modelo a lo largo del tiempo ha evolucionado y cambiado, pero aún así nos sigue brindando buena información sobre los componentes y la estructura de la membrana. Según el modelo de mosaico fluido, la membrana celular está en constante movimiento, por lo que en realidad este modelo sería una representación de un momento exacto de la membrana celular, pero aún así podemos ubicar en lugares exactos o más o menos parecidos a los componentes que la forman. Los principales componentes son los fosfolípidos, las proteínas y los grupos de carbohidratos que se conectan a los lípidos y las proteínas, formando glicoproteínas y glicolípidos. Como ahora vamos a pasar a hablar de los principales componentes de la membrana, como se dijo anteriormente, decidí tener un plano más cerca de la representación, o sea, del modelo de mosaico fluido más de cerca para explicar mejor. Como dijimos anteriormente, los principales componentes de la membrana son los lípidos, o sea, los fosfolípidos y el colesterol, las proteínas, acá hay otra y otra, y finalmente los grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y las proteínas, como los polisacáridos. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol y dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo de fosfato. Las membranas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro y un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. El colesterol es otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados que se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Porque si vamos a decir cuál es el interior, cuál es el lado que porque dice si está en contacto con el interior y el exterior, este es el que está en el exterior, que toca el entorno de la membrana, y este el interior, que tocaría el citoplasma con sus organelos. Luego las proteínas de la membrana, que pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana, como es esta, acá tenemos otra y acá otra. O también pueden atravesarla por completo o estar reunidas a su cara interna o externa. Finalmente los grupos de carbohidratos que están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a las proteínas. Si están unidos a las proteínas, que es en este caso por ejemplo, que son los polisacáridos, forman glicoproteínas, pero si están unidos a lípidos, o sea, por ejemplo, para que se vea mejor, este amarillo y este azul de acá,
como están junto a los lípidos, forman glicolípidos. Un dato extra es que las proporciones de las proteínas, los lípidos y los grupos de carbohidratos varían en la membrana plasmática entre los diferentes tipos de células. Pero en la célula humana, ya que estamos hablando principalmente de ella, las proteínas representan alrededor del 50% de su composición en masa. Los lípidos de cualquier tipo representan el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos. Los fosfolípidos tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Hidrofílica significa que ama el agua, hidrofóbica que odia el agua. Esto se debe a que el agua, como es una molécula dipolar que tiene dos polos, uno positivo y negativo, hace que ante los lípidos, por ejemplo, los atraiga o los aleje de acuerdo a la parte que sea. Bueno, las proteínas son el segundo componente más importante de la membrana plasmática y hay dos tipos de ellas de acuerdo a donde se encuentren. Por una parte están las proteínas integrales y por otra las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, como dice su nombre, se encuentran en la periferia de la membrana celular, es decir, que se encuentran en la capa externa, o sea, la capa de fosfolípidos que toca el entorno de la membrana. Estas, por ejemplo, son estas, que están representadas con las bolitas verdes y azules. Y por otra parte están las proteínas integrales, que son aquellas que están en contacto con la zona hidrofóbica y se encuentran atravesando por decir así, la mitad de la membrana, o también se pueden encontrar en el medio o de un lado a otro. Finalmente, los carbohidratos, que son el tercer componente más importante de las células, que en su mayoría se encuentran en la superficie externa de la membrana. Estos pueden estar formando glicolípidos, lo que significa que se están uniendo a los lípidos, o glicoproteínas, que se están uniendo a las proteínas.